Se gana poco. Es cosa de mirar los sueldos promedios, no. Por eso la gente está metida en el boletín comercial. Absolutamente no. Sobre todo el medicamento y la comida, es lo más caro que existe en este país. Yo creo que más de la mitad gana menos que eso. O sea, no creo que sea el promedio. Yo siento que es mucho menos, incluso. Claro que se gana poco en este país porque resulta que las personas que hacen estas mediciones creo que nunca han ido a un supermercado con el sueldo que realmente existe en este país. Realmente no se alcanza a vivir ni con 400, incluso con 500 tampoco se alcanza a vivir con el salario. Bueno, lo que dice la medición no es que se alcance a vivir con eso, ni tampoco dice que sea el promedio. Estas en todo caso son las reacciones de la gente en la calle, donde salimos a preguntar por el reciente estudio del INE que revela que la mitad de los trabajadores recibe un sueldo igual o inferior a 400.000 pesos mensuales. Se confirma además la fuerte brecha salarial entre los ingresos de hombres y mujeres. ¿Les parece que hagamos esta primera clarificación respecto a la diferencia entre un promedio y el sueldo medio? Y en este caso el sueldo medio, la mediana del... Sí, para que se entienda. Y vamos analizando con las cifras que entregó hoy día el INE. Durante el 2018 el ingreso laboral promedio de la población ocupada del país fue, este es el promedio, de 573.964 pesos netos mensuales. O sea, el promedio es superior a la media. Claro, mientras que el ingreso mediano, que podríamos decir un individuo representativo de la mitad de la población, llegó a 400 o menos. Para explicarlo, por ejemplo, los promedios siempre son súper engañosos. Si tenemos a alguien que gana 6, otro que gana 2, el promedio son 4. ¿Ah? Entonces ahí se produce esta distorsión, por lo tanto se opta por ir a la mediana, es decir, a la gente más representativa, que en este caso, insisto, son escuálidos 400.000 pesos al mes, claro, brutos. Claro, porque el promedio es la media. Claro, porque dentro del promedio, que en este caso son los 573.964, se incluyen el 1,7% de la población o trabajadores que ganan más de 3 millones de pesos. Eso en el fondo te hace una distorsión hacia arriba. Claro, te sube el promedio para arriba. Te sube el promedio. Si tú miras también la torta, lo estábamos revisando recién con Andrés Huerta, hay un 13% que gana más de un millón de pesos. ¿Cuánto? Más de un millón. 13% que gana más de un millón de pesos. 13% gana más de un millón. Sí, y un 1,7 gana más de 3 millones de pesos. 1,7 y por gana. eso entonces sería engañoso quedarse con el promedio, porque está distorsionado al alza, digamos, hacia arriba. Por eso se saca una media, y lo que se trata de hacer, como dice Gerson, es representar al ciudadano medio. Se fijan 400.000 pesos en este caso, y ahí entiendes que el 50%, la mitad de la fuerza laboral, entonces gana hasta 400.000. Hay gente que gana menos, 300.000, 200.000, hasta 400.000, ya estamos hablando aquí de montos brutos. Claro, insisto, los promedios siempre en este tipo de mediciones son engañosos cuando se habla de ingreso, porque los que ganan más siempre distorsionan, sobre todo cuando son pocos, el mercado, lo que ganan en definitiva las personas. Insisto, si alguien gana 6, otro 2, el promedio es 4, por lo tanto es totalmente distorsionado, y es por eso que se centra el INE en esta cifra de 400.000 al mes. Brutos, insistamos en eso también. Oye, perdóname. Conclusiones, ganamos poco, está totalmente desbalanceado en cuanto a ingresos, en cuanto a sexo, género y también a edad. ¿Podemos contar sobre la brecha? Porque la brecha es bien impresionante. Ahora que estamos hablando de una ley general que reduzca la jornada, yo me pregunto si no habría algo más urgente que hacer en materia de brecha. Se ha tratado, pero no está resultando. El año pasado, los ingresos medio y mediano, quedémonos con el mediano, que es el más representativo. Por eso quería hacer para que no nos confundamos, porque efectivamente en estadística se habla de media, mediana y moda. La moda, que es la que más se repite. Saquemos esa variable, porque si no... Porque media y mediana suenan parecidos, pero la media es el promedio. La media es el promedio. La mediana es lo que está midiendo. Lo que estamos midiendo. Ya, el más representativo es la mediana. Hablemos de la mediana, ¿ok? Pero es que aquí también, bueno, hay otra distorsión que ahí te voy a contar también. Pero en el fondo, cuando tú comparas la mediana de hombres con mujeres, tienes que la mediana de los hombres es 411.100 y la mediana de las mujeres es 343.234. O sea, como 60 lucas menos. Ay, no sé, sí, más o menos. Claro, y sí, lo que hay que decir también que esta brecha se ha ido acortando, pero según otras mediciones se estancó. O sea, sigue siendo muy amplia, se había venido acortando en los últimos años, pero en las últimas mediciones se estancó. Espérate, esto en el ingreso mediano sigue siendo una brecha de un 16,5%.
que ganan más los hombres que las mujeres. Pero cuando tú ves el promedio, y por eso me parece también importante decirlo, hay más brecha. Sí, pues. Porque hay más hombres que se disparan que mujeres. ya. O sea, las mujeres son en general sueldos más bajos que la de los hombres. En el promedio de los hombres es 652.397 y el promedio de las mujeres es 474.911. Y ahí la brecha se te dispara un 27,2%. Oye, ¿y cómo? Una vez más se constata, porque no es ni un misterio. Lo que dice Gerson es que esto se acorta un poquito respecto a la medición anterior, pero no dijimos cuánto era la medición anterior respecto de la mediana del salario. ¿De entre hombres y mujeres? No, de no, la de la mediana ¿Tú quieres saber total. cuánto baja respecto del 2017? No la brecha, antes de la brecha. Quiero saber cuál era cuál era la mediana del ingreso de los chilenos. Antes del hombres y 2018. mujeres. No lo Hombres y tengo acá el mujeres. dato. No lo tengo. Lo que sí Para te saber puedo si suben decir los es que sueldos o no en la mediana. ¿Me explico? esta vez la brecha Ahora de la la brecha, mediana ok. baja 4 puntos porcentuales respecto se va del cortando un 2017. poquito. Algo se mejora. Y en el caso del promedio, que dijimos que la brecha era del 27%, se reduce la brecha 2,1 puntos porcentuales. Ya, Se ahora, redujo también, pero menos En que ambos la casos se va mediana. reduciendo un Ya, poquito. después de hacer este desglose de cifras, volvamos a la cifra principal, que son 400.000 pesos al mes, como el 50% de lo que reciben los trabajadores chilenos. Insisto, es poco, está desbalanceado, por ingreso evidentemente, también por sexo, por edad, y vamos a ver lo que pasa en regiones más adelante con Andrés Huerta. Y aquí entramos ya a hablar un poco más de cualitativamente, creo yo. Como decía Carla, yo creo también que un componente sustancial en el concepto de calidad del empleo, del ingreso, pero esto tiene que ir unido necesariamente como una condición sine qua non para hablar de ese concepto de calidad de empleo con el cumplimiento de las leyes de protección social, es decir, puestos de trabajo con contrato. El peor enemigo a la larga de un empleo de buena calidad, que es a donde tienen que apuntar las sociedades modernas, es la informalidad, muy presente en nuestra realidad actual, el abuso, pero insisto, el ingreso es la base de ir construyendo estos empleos de buena calidad, y es muy bajo. Y aquí me acordé de algo que comentamos el año pasado en relación a este mismo tema, de un concepto o una relación de hechos que hizo la OIT a nivel global, obviamente, que decía que uno puede tener trabajo y seguir siendo pobre. En definitiva. Por supuesto. Uno puede tener trabajo y seguir siendo Espérate, pobre. ¿esto es por individuo o por familia? ¿Qué No, cosa? esto es por individuo. Esto es por Por individuo. individuo, Sí. sí. O sea, dos individuos que están en la mediana, en el fondo se hacen 800 lucas mensuales. Podría, si trabajan los potencialmente, dos. si es que ganaran igual. Si que ganaran, claro, si que estuvieran en la mediana ambos. Pero ¿sabes por qué me interesaba preguntar por el año pasado, Gerson? Porque uno tiene que comparar, me imagino, esto con el costo de la vida. Y si el costo de la vida es superior a lo que suben los salarios, uno podría decir que la vida se está encareciendo relativamente, ¿cierto? En términos relativos. En cambio, si los salarios suben más que el costo de la vida, que en este caso lo entrega básicamente la inflación, uno podría decir que los salarios están subiendo un poco más en términos relativos que el costo de la vida. Mira, lo que pasa Ahora es que ese análisis aniquilado cuando pero se pierde el trabajo. Eso está medido. Totalmente, absolutamente. Y eso está yo creo que es medido. la principal amenaza. Carla? Está medido cuánto ha subido el ingreso medio y mediano de los hogares. De los hogares. Sí, que Aquí no son- consideran los ingresos laborales de todos los integrantes del hogar, más los de otras fuentes como rentas o arriendos. Ya. Ya, y dice que el ingreso medio por hogar es 1.100.000, el promedio, digamos. Promedio, sí. Es 1.126.921. 1.126.000. Esto pensando en un hogar, creo que siempre dicen 4 personas. Como de 4 dos personas, trabajan. generalmente. Ya, ¿Ya? Ingreso per cápita 300 y tantos mil pesos, entonces. perfecto. Ya, y el ingreso medio es 787.000 pesos. Por hogar. Por hogar. Esto implica aumentos en el caso del promedio de 1,2% en relación al 2017 y de 0,5% en el caso de el mediano. Súper poco respecto a la Súper inflación. poco, 0,5%. Uno pensaría que por puro reajuste del IPC esto tendría que ir subiendo más incluso. Bueno, vamos a seguir seguramente conversando de esto más adelante.